Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Lunes 6 de diciembre, un día más en el Santiago Bernabéu. Ya he vuelto de San Sebastián, dentro de muy poquito tendréis el vídeo subido con las reacciones al partido. Y voy a deciros que hay gente trabajando en la obra a pesar de ser festivo, así que ya sabes, acompáñame hasta el final del vídeo porque daremos la vuelta completa a todo el estadio, accederemos al interior. Así que ya sabes, si eres nuevo al canal, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Vamos a ver qué detalles nos depara hoy la obra. Por favor, no me tengáis muy en cuenta si doy por nuevas cosas que ya han ocurrido durante el fin de semana, porque al haber estado en San Sebastián no os he podido grabar. Creo que están ahí retirando topes de la parte superior de la cercha del fondo sur. No os creáis que no me he acordado de vosotros porque os he echado mucho de menos, He echado de menos no hacer un vídeo del Bernabéu durante el fin de semana. Ahí podemos observar los soportes, esos cubos que se están ejecutando a lo largo de las costillas de hormigón de la fachada sur y que ya llevan buena parte recorrida a lo largo de toda la fachada. Tramo frontal sin novedades en esta zona. Lo que sí que he visto, y esto ya dejamos los trabajos lanzados, es que han avanzado bastante en la colocación de esas plataformas en la parte alta del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Vistazo general de todo el fondo sur. Ahora nos vamos a centrar en todos los trabajos que se están realizando en esos núcleos de escaleras que ya tienen los paneles de las barandillas colocados hasta el nivel del suelo. Y por cierto, hay trabajadores, hay operarios que siguen dando los últimos retoques en el interior de esos núcleos de escaleras. Hace fresquete en Madrid, He madrugado para entrar de los primeros al tour. Tenéis que saber que todavía no he entrado a grabar, pero ya sabéis que los días de puente y demás se montan unas colas para acceder al tour de locos. La puerta que da acceso al interior del terreno de juego está abierta y con operarios vigilando, así que tendremos movimiento de camiones y vamos a ir recorriendo estas piezas que van creciendo a lo largo de toda la fachada sur en el entorno de la puerta 40. Esto sí sé que es de ayer, han colocado esta mastodóntica pieza que estáis viendo aquí en imágenes. Espectacular. Ahora veremos si han colocado la pieza homóloga en la cara de la costilla que vemos enfrente, y ahí podéis ver cómo va conectando en las piezas que van saliendo del interior de las galerías del Santiago Bernabéu. Ahí os acerco un poquito más la imagen para que lo veáis mejor. Pues efectivamente, en la costilla que estaba enfrente tienen colocada la misma pieza. Son de un tamaño tremendo, increíble. Finalmente el vídeo de la estructura metálica del estadio os lo voy a subir mañana, que como ya sabéis hay partido frente al Inter de Milán. Y en la obra no se trabajará porque vienen los ocupas de la UEFA y paran todos los trabajos. Llegamos ya a la torre A, casi Plaza de los Sagrados Corazones. Y qué buenísimas noticias tenemos ahora mismo porque están cortando el último tramo que queda por retirar de la extensión que sobresalía de la cercha del fondo sur y que volaba sobre esta Plaza de los Sagrados Corazones. Muy buenas noticias ya con la retirada de estas enormes estructuras que no tenían funcionalidad alguna. Ahí tenemos a un operario trabajando hasta hace muy poquito. Estaban saltando chispas ahí en la zona. Ahí podéis ver las secciones de las piezas ya retiradas, cómo están abrasadas. Y mientras tanto siguen vigilando los trabajos con la cesta, la pieza que falta por retirar, enganchada a una de las grúas de Aguilar. Os abro el gran angular para que lo veáis mucho mejor. Y además más cositas, el edificio, todos los núcleos de escaleras del nuevo edificio del lateral este, que van comprendidos desde el Torreona hasta el pilar de hormigón, prácticamente pintados de blanco. Faltan algunos tramos en el interior, como podéis ver en estas imágenes, alguna que otra zona baja de los tramos de escaleras, pero el frontal del edificio ya luce blanco que no empaña, como nuestro himno histórico. Imagen del edificio del lateral este, las piezas rojas que van partiendo hacia el fondo norte, y de momento no veo cambios con respecto al día de ayer, el último vídeo, perdón. Mira que me he ido este fin de semana a San Sebastián, pero ha sido como si hubiese seguido aquí, no me despego del estadio.
Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando, dejando atrás el fondo sur, Avenida Concha Espina. Saludamos a la Plaza de los Sagrados Corazones y a Padre Damián y continuamos nuestro camino alrededor del estadio. Se empieza a notar que mañana hay partido de Champions porque vemos cómo se están retirando algunos de los efectivos de Grúas Aguilar que están en el estadio. Disfrutamos de este plano general a puntito de empezar a subir por Padre Damián. Ahora nos asomaremos a la zona de acopio de materiales para ver absolutamente todos los detalles que están aconteciendo en la obra. Mientras tanto, no quiero perder de vista los trabajos que están realizando para retirar la última pieza. Ahí vemos cómo prosiguen con los trabajos en la cesta y ahí van a comenzar a cortar ya en el cordón inferior. Que por cierto, si seguimos dirigiendo la mirada hacia la parte que sobresalía en el fondo norte, también completamente retirada, y lo mismo, allí hay trabajos en la cesta. Tenemos una de las grúas de Aguilar con alguna pieza enganchada y ya están terminando de pulir pequeños detalles en esa zona. De hecho, comienzan a saltar chispas en ese lugar y en la del fondo sur, que ya han comenzado con el proceso de cortado. Ahí están en la cesta dándole caña. Nos asomamos para ver lo despejada que se encuentra esta zona de Sagrados Corazones. Vamos a bajar la mirada un poquito hacia esa zona. Vemos las escaleras de acceso a la parte superior de la plaza. Y ojo que ahí están moviendo otra de las piezas amarillas que veíamos al inicio del vídeo. Se nos oculta detrás de la grúa de Aguilar. Y yo creo que son piezas que estaban en la parte superior de la cubierta y que las están retirando. Entrada totalmente despejada. Esta es la rampa que utilizarán los autobuses y los trailers para acceder a esa planta -1 del parking, que cuenta con el doble de altura. Muchos me preguntáis que cuándo va a estar listo. Os contestaré en el vídeo de preguntas y respuestas que habrá mañana. Más imágenes frontales de los trabajos. Y ahora solo nos va a quedar esperar a ver cuándo retiran también los salientes de las cerchas norte y sur, pero las que vuelan sobre el Paseo de la Castellana. Pues disfrutamos de esta imagen desde la Plaza de los Sagrados Corazones y comenzamos a subir Padre Damián para disfrutar de los avances en el edificio del lateral este y todos los trabajos que se estén llevando a cabo en esa zona del fondo norte que estamos viendo ahora. Pues comenzamos a subir Padre Damián. Aquí están los maestros de la manipulación, nunca nos olvidemos de ellos. Y vamos a empezar a ver los detalles del nuevo edificio del lateral este, como luce blanco, por lo menos todas las piezas frontales. Falta por realizar algunos trabajos en la parte inferior de algunos tramos de escaleras, como esos que veis ahí. Veis soportes también en la parte interior, más al fondo. El pilar de hormigón que ya le retiraron los paneles de encofrado y que luce espectacular. Todavía no han subido la plataforma auxiliar. Sí que han ampliado, como podemos ver ahí, la altura de la torre de andamios. A ver si luego cuando salgamos podemos ver cómo retiran esa última pieza, o si con un poco de suerte podemos verlo incluso hasta desde el interior del Bernabéu. Sí que aprecio bastante más densidad de piezas rojas en la zona central del edificio. Fijaos ya la densidad que va ganando esta zona de aquí. Creo que han instalado durante el fin de semana ese pilar rojo que veis ahí, y luego desde este otro de aquí han colocado esa viga que parte hasta esta otra frontal intermedia en la zona del estadio. Vamos a ver desde otro punto de vista a los operarios que están ahí en las alturas de Madrid. Aunque estén al sol, hace bastante frío, así que un fuerte abrazo para todos ellos y mucha salud para seguir trabajando. Nos fijamos en la pantalla de hormigón que va creciendo en esta zona más cercana ya al fondo norte. Vemos bastante densidad de armaduras colocadas, las planchas de hormigón que quedan embebidas para facilitar luego el encuentro entre esas vigas de color rojo que posteriormente serán pintadas de blanco. Esas placas son muy similares a estas que vemos aquí en la zona de canto. Lo hemos estado viendo antes en esta zona. Estaban aquí terminando de cortar, han retirado una de las piezas
que conectaba perpendicularmente ambos lados de la parte que sobresalía de la cercha del fondo norte. Y si no me equivoco, amigos, durante este fin de semana han colocado un nuevo descansillo y tramos de escaleras, haciendo que este núcleo que veis aquí, el de color rojo, se ponga ya a la misma altura que los otros dos que se acabaron antes. Ahí podéis ver, el último nivel ya se pone a la altura de los núcleos gemelos. Eso sí, falta uno de los elementos que más gracia os hace que lo diga en los vídeos, que son esas planchas del forjado colaborante. Disfrutamos de cómo va creciendo el nuevo edificio, cada vez más imponente. Los paneles de encofrado colocados ya en esta cara que mira hacia la parte superior de Padre Damián, y al fondo nos encontramos la retirada de esa última pieza, a la cual le debe de quedar muy poco. Están cortando ya esa diagonal que conecta la parte superior con la inferior. Decimos adiós a Padre Damián, saludamos a esta extensión ya menguada en la zona de la Torre D, giramos la mirada y nos dirigimos a recorrer Rafael Salgado, donde cada vez vemos menos trabajos relevantes, pero si giramos aquí, alejamos la mirada y miramos hacia la parte superior, vemos como a lo largo de este fin de semana han colocado las enormes piezas metálicas a lo largo de las costillas de hormigón, y todavía falta por recibir y colocar las piezas que parten por debajo de la grada en esa zona. A ver si podéis explicarme por qué algunas de las piezas que están instalando en esta zona del fondo norte son completamente lisas y las del fondo sur tienen una rugosidad muy parecida a esas de ahí dentro, llevan como un revestimiento. Si alguno lo sabe en los comentarios y es tan amable de explicarlo, se lo agradecería, porque me encantaría poder explicarlo en los vídeos. Falta poco para que me lleve por delante el autobús. Esto pasa por cruzar sin mirar, culpa mía. Vamos a hacer un recorrido hacia la parte superior, recorriendo ambas piezas. Son impresionantes, ¿eh? Son muy impresionantes estas piezas, un tamaño brutal. Vamos a ver qué nos encontramos en Rafael Salgado. Veo las grúas bastante paradas, no hay plataformas elevadoras y tampoco, ahora nos asomaremos, tampoco tenemos piezas acopiadas en esta zona, así que me da a mí que hoy en el fondo norte va a haber poquito movimiento y lo que haya va a ser muy poco espectacular. Fondo norte, hacemos un plano meramente testimonial para ese futuro time-lapse que trataré de hacer. Vemos la grúa de Aguilar detenida aquí abajo y que en la mañana de hoy partirá hacia su zona de aparcamiento. Hay que ir dejando todo esto despejado. Vemos ya los refuerzos bajo todas las costillas de hormigón realizadas, sin movimiento aparente en el interior de las galerías del estadio. Y vamos a continuar hacia Paseo La Castellana a ver qué nuevos movimientos nos encontramos. Vamos dejando atrás Rafael Salgado, la fachada del fondo norte, y cuando no son apenas ni las 10 de la mañana, fijaos que cola hay ya para acceder al Tour del Bernabéu en el nuevo acceso situado en la Torre C del estadio. Vamos a ir rápido a adquirir la entrada para entrar y poder grabar el interior. De hecho, chicos, vamos a disfrutar de este plano general con el megapórtico de Castellana, en el cual antes estaban trabajando en la colocación de nuevos andamios, y voy a ir rápido a coger la entrada para acceder al tour, porque si no se va a montar una cola brutal, tremebunda. Echamos un vistazo a esta zona frontal, a la Torre C. La gente que viene al tour empieza a golparse en esa nueva entrada en la Torre C, y vamos a ir viendo los detalles que nos deja el megapórtico de Castellana en esta soleada mañana de Madrid. Nos fijamos en esa pirámide, la primera que se conformó. Han aparecido esa estructura de andamios en la parte superior, y debo decir que son buenas noticias, porque esas estructuras seguramente sirvan para montar las plataformas desde las cuales se van a coordinar los trabajos de instalación del cordón superior de la viga museo. Vamos a ayudarnos de la zona de oficinas para poder disfrutar de mejores imágenes sin las molestias del sol. Nos pillan en muy mala posición hoy,
y podemos ver cómo en esa pirámide de ahí, la cuarta que queda por ejecutarse, tan solo falta una de las vigas tubulares por instalarse. Ahí tenemos esa especie de semicircunferencia esperando a recibir la pieza que falta para tener las 4 pirámides conformadas, y tendremos que hacer seguimiento durante los próximos días para ver para qué sirven estas piezas rojas que han instalado de un cordón a otro. Miramos al estadio desde otro punto de vista. Esta mañana estaban trabajando varios operarios en esa parte superior y estaban montando esas estructuras de andamios de las que hemos estado hablando hace tan solo unos minutos. Yo creo, chicos, que nos vamos a asomar a la zona de copia de materiales a ver si vemos algo, y nos vamos para el interior del estadio, que seguro que tenéis ganas de verlo. Si hay cola para acceder al tour, mirad la que hay formada en las taquillas. Como era de esperar, zona de copia de materiales a los pies de la Torre B completamente despejada. Nos fijamos en la zona de encofrados para la base de las próximas torres de apeo que se van a ejecutar en el entorno 18, completamente cubiertas. Aquí vemos esa pieza amarilla que veíamos antes en pantalla, que estaba volando los cielos del Santiago Bernabéu, y echamos un vistazo a la zona de Castellana, en la cual ya se está desmontando de nuevo una de las enormes grúas de Aguilar. Muchísimo movimiento en esa zona, y esto que volverá a reactivarse el martes después del partido. Ya empiezan los movimientos para que el lunes pueda recuperarse el ritmo habitual en la obra. Imagen del fondo sur, alejamos, disfrutamos, 1, 2, 3 a la Madrid, y nos vamos al interior del estadio. Pues bueno, hoy voy a grabar unas imágenes que ya habréis visto algunos, pero yo no he tenido la suerte de poder ver porque no accedo por ninguna de las torres, y estos son los accesos de las nuevas torres. La verdad es que me gusta bastante el acabado así de cemento pulido, las escaleras, que yo entiendo que esto sobre las partes metálicas se ha puesto hormigón prefabricado, y ahí tenéis las escaleras mecánicas que a lo mejor ahora tenemos la suerte de disfrutar. Ya estamos en el interior del Bernabéu. Fijaos los materiales que hay acopiados en esta plataforma auxiliar de Castellana, estas estructuras que son las que están utilizando para conformar las plataformas con los forjados colaborantes, como veis ahí abajo. Yo creo que son de la zona del fondo sur, pero para dejar liberada la zona lo han subido aquí, al igual que todos estos palés de ladrillos. Y yo creo que no os voy a hacer esperar nada más y nos vamos al interior de ese mirador que tanto os gusta. Pues visto desde esta posición, voy a ir avanzando a lo largo de este vomitorio. Fijaos lo que ha avanzado la cubierta que parte, la visera más bien, que parte desde la cercha del fondo norte, en su tramo más cercano a la megacercha número 3. Ahí lo podéis ver. Buenos avances, buenos avances en esta zona. Y amigos, ya estamos en el interior del Santiago Bernabéu, disfrutando de la casa de todos los madridistas. Nos han cambiado el mirador de sitio, ahora nos pega un poquito el sol en la cara. Eso sí, no quería dejar pasar el vídeo sin dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Uriel Mondragón. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Gracias por ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos y disfrutar de los sorteos que voy a realizar estas navidades, le das aquí abajo al botoncito de unirse y pasarás a ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid y disfrutar de todas esas ventajas. Desgraciadamente nos vamos a encontrar la zona de la grada del lateral este, tapada por la lona embellecedora. Ya sabéis de quién es culpa esto, que un día entero antes del partido te ocupan el estadio y no puedes hacer mucho más allá de quitar la publicidad del sponsor principal y empezar a cambiar todos los paneles y poner la imagen corporativa de la Mafia Champions League. Ahí podemos observar cómo todavía no han retirado la pieza que estaba sobresaliendo. Joder, pega muchísimo el sol, es bastante molesto. Vamos a centrarnos en el fondo norte, que es el que tiene mayor cantidad de detalles, y podemos ver cómo han aparecido nuevas piezas para ir conformando esas uniones perpendiculares entre ambas viseras que parten de la cercha del fondo norte
y que actuarán como cubierta de la redundante cubierta retráctil cuando esté recogida. No vemos avances en esa zona de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el fondo norte, tampoco en la del fondo sur, y en esta otra zona de aquí vemos cómo están haciendo trabajos de instalación en un grupo de asientos en esta zona del fondo norte. Por cierto, veíamos unos soportes metálicos los últimos días que estaban instalando en esa zona. Son para los aficionados italianos que se desplazarán a seguir el partido aquí en Madrid. Ahí podéis echar un vistazo general. Ya me sabe mal haberme pegado el madrugón y no poder ver. Está la grada abatible completamente abierta. Vamos a ver si conseguimos ver un poquito mejor y vemos el sistema Spiralift completamente abierto. Todavía no lo han podido tapar con los plásticos. Se ve una barra completa y la derecha parcialmente cubierta. La zona de la grada y el túnel de accesos del fondo sur también cubierta con la lona embellecedora, y la plataforma de trabajos del fondo sur, que dentro de muy poquito aparecerá cubierta por esas lonas azules. Mañana seguramente os haga también vídeo siguiendo la previa del partido. Y ojo, que tenemos novedades, por lo menos, aunque no haya mucho jaleo aquí en el interior, podemos ver cómo ya han retirado esa enorme pieza metálica de la cercha del fondo sur que sobresalía sobre Sagrados Corazones y que era la última parte que quedaba por retirar. Ahí ya podéis ver cómo vuela libremente, enganchada por esa grúa Aguilar en la parte superior. Y vemos cómo va rotando la pieza y nos deja ver las uniones que han ido cortando estos días de esas uniones transversales con el plano que tenía enfrente de la cercha. Así que tras esta maniobra quedan completamente desmontadas las dos partes que sobresalían de las cerchas norte y sur en el lateral este. Ahora faltará ver cuando acometen los trabajos con las dos partes que vuelan sobre Paseo de la Castellana. Disfrutamos aquí de pequeños detalles antes de cortar el vídeo. La verdad es que se va poniendo a puntito el estadio para ese importantísimo partido que tenemos mañana frente al Inter de Milán. Es verdad que el equipo viene jugando bastante bien. El otro día contra la Real Sociedad creo que hicimos un partido tremendamente bueno y hay que darle un empujoncito más a esto para superar este rally de partidos trepidante que nos deja el Inter de Milán ahora, y a las puertas de un derbi madrileño el domingo, en el que habrá que darlo todo para asestar un nuevo golpe a la Liga. Recordad que estuve este fin de pasado en San Sebastián, os dejo por aquí el vídeo con mis impresiones y mi reacción en el propio estadio de Anoeta. La verdad es que la afición de la Real se portó muy bien, no tuve ningún problema, y eso que iba con los colores del Madrid por la ciudad y en los aledaños del estadio, y un ambiente espectacular. Uno de los campos que, si podéis visitar alguna vez para ver al Madrid, os recomiendo que lo hagáis, ¿eh? Así que no os perdáis el videoblog porque creo que os va a gustar, ¿eh? Está muy completito. Y nada más, amigos, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo. Y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal. Recuerda que va a haber sorteos a lo largo de estas navidades y te dejo más vídeos por aquí para que sigas disfrutando de la actualidad del Real Madrid y del avance de las obras. Nos vemos, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima, chao, chao.